Y seguimos en la crónica central. Hace algunos días nada más comunicamos los datos que compartía el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con respecto al desempleo en la Argentina, primer trimestre de 2024, primeros meses con respecto a la gestión de Milei, un crecimiento con respecto al mismo periodo. Si hacemos la combinación con respecto al 2023, lo tenemos a Patricio Canales, economista de IDESA, del Instituto del Desarrollo Económico y Social Argentino, Instituto de Desarrollo Social y Argentino, el economista sos vos. Gracias por venir. Y bueno, ¿cuál es tu primera reflexión sobre estos números de desempleo, este crecimiento y focalizarnos en los 3 meses de gestión de Milei, esos primeros, el primer trimestre? Bueno, el dato fue 7,7% de desempleo, contrasta con lo que fue el año anterior, que nos había dado un 6,9%. Es un aumento, pero para ponerlo en contexto, no es nada de lo que se haya visto en los últimos 5 años, por ejemplo. No es un aumento que se esperaba para lo que fue la caída del PBI. Bien. Hubo una caída del PBI muy brusca, que se conoció hace poco, que fue del 5%. Eso es muy brusco. Recordemos, la pandemia lo superó, pero son eventos muy extraordinarios. Por ahí podría haber esperado un aumento más alto del desempleo y no se vio. ¿Por qué no se vio reflejado? Porque como contracara tenemos que el ajuste se está viendo a través de menores salarios, se está viendo a través de empleo cada vez más precario, y ese es el motivo por el cual no cae el desempleo. El empleador mantiene al empleado, pero con menor salario o con una registración a través de un monotributo, una registración a través del empleo informal. ¿Y cuál es el panorama con respecto a los factores que incidieron a ese crecimiento, ¿no? de año a año? Se plantea el tema de la inflación, se plantea la recesión, se plantea también el parate en la obra pública. Bien, hubo una explosión inflacionaria muy grande en lo que fue diciembre, enero, que eso tuvo una influencia muy grande. La actividad también estuvo virtualmente parada en lo que fue enero, febrero, que cae de lleno en los 3 meses que estamos viendo ahora del dato. El dato es viejo de los primeros 3 meses del año. Claro, ya estamos en sexo. Exactamente. Pero eso es lo que lo explica. Y parándonos ahí, con la caída de la actividad, es razonable que aumente el empleo, aumente el desempleo. Lo que tenemos ahí es principalmente gente que veía que no le alcanzaba el salario a fin de mes, decidió salir a buscar empleo, o gente que fue despedida. Entonces tenemos ahí un poco de esos dos fenómenos. El principal es gente que perdió el empleo. De las 100.000 personas que engrosaron la fila de los desempleados, 70.000 se deben a gente que perdió el empleo y 30.000 se deben a gente que salió a buscar empleo porque no le alcanzaba. Y algo interesante a ver de la gente que perdió el empleo es que la mayoría es informal. Ahí tenemos los cuentapropistas que salen a buscar una changa, tenemos al trabajador que no está, el asalariado pero que no está registrado, que son los primeros en responder. Por ahí en el empleo registrado no se da tanto esto porque precisamente la legislación laboral no lo impide, la legislación laboral lo impide, lo cual también es un problema porque si bien la puerta es chica para que la gente no salga, también es chica para que no entre. Ese es uno de los principales problemas del mercado laboral actualmente. Patricio, ¿qué pasa con el ámbito público y el ámbito privado con respecto a este desempleo? Recién te mencionaba el tema de la obra pública, enmarcado en esta decisión, ¿no?, nacional de achicar el Estado, y por otro lado recesión mediante. No hay dudas de que los privados, ante la menor producción, ante la menor demanda, deciden achicar esas plantas. Exactamente. Bueno, ahí en lo que fue construcción, por ejemplo, que planteas el caso de la obra pública, fue uno de los principales sectores que se vieron afectados por esta caída del empleo. También lo que suele ser la caída del empleo público no resonó tanto en el número debido a que el que concentra el empleo público son los estados subnacionales, los municipios, las provincias, y no tanto el sector nacional, que fue donde se está viendo el ajuste fuerte en lo que es empleo. Por eso por ahí no resuena tanto en lo que es el número global de desempleo. ¿Y con respecto a lo privado? Y respecto al privado, bueno, el empresario que tiene empleo registrado, digamos, decidió por ahí esperar a ver qué pasa de cara a lo que sigue del año, para ver si va a aumentar su planta o va a reducirla. Donde se vio el ajuste, repito, fue en el ámbito informal. Ahí es donde se vio fuerte. Y el tema de la incertidumbre, ¿no?, económica y política y demás, de esos primeros 3 meses, ¿impactó en este índice de desempleo? ¿Qué crees vos? Sí, claramente, y se veía en los comportamientos que adoptamos cada uno de los argentinos, digamos. El que por ahí era clase media, por ahí se daba un gusto menos, no salía, no se compraba cosas que antes lo hacía, digamos.
Y eso iba generando una rueda que cada vez, por ahí el cuentapropista que salía a vender cosas, a rebuscarse la vida, ve que la gente no quiere hacer ese gasto y ya tiene que, ahí pierde su fuente de ingreso, por ejemplo. Patricio pensaba, ¿no? Esta fotografía ya es vieja porque corresponde a los primeros 3 meses del año. De acuerdo a lo que ven, a lo que miden, a la información que manejan en IDESA, ¿cuál sería la postal o la imagen más contemporánea, ¿no? Del cuarto, quinto, sexto mes que está transcurriendo? Bien, hay muchísima incertidumbre sobre qué va a pasar con la actividad. En los últimos días había una discusión entre los economistas sobre si la salida de la crisis iba a ser en forma de B corta, es decir, caemos rápido y salimos muy rápido, o si iba a ser en forma de U, es decir, caemos en el pozo, nos mantenemos un tiempo y salimos en algún momento. Los datos apuntan que cada vez es más probable que sea una salida en U. Ya llegamos a un nivel muy bajo de actividad, muy bajo de consumo, muy bajo de salarios. Después va a costar salir de ahí y hay que ver si se acompaña con las reformas necesarias para lograr salir. Por ahí el dato más alentador y el mayor éxito que puede llegar a mostrar el gobierno es el de la baja en la inflación. Y eso influye mucho en lo que es el poder adquisitivo de la gente. Por ahí en este segundo trimestre del año podría llegar a haber algo positivo por ese lado, si los salarios logran recuperar un poquito más de lo que perdieron. Perfecto, Patricio. Bueno, muchísimas gracias por este panorama. Estamos hablando sobre el desempleo. Los primeros datos oficiales arrojados por el INDEC que corresponden a los primeros 3 meses en el marco de la gestión del presidente Javier Milei. Gracias y un abrazo a toda la gente de IDESA.